manera. Bueno, estamos entonces ya entrando al final casi de este módulo que que empezamos con sistema de vigilancia epidemiológica, con higiene industrial, y luego nos fuimos avanzando en los diferentes temas de la seguridad industrial. Vimos las inspecciones planeadas, un poquito de investigación de accidentes, y hoy pues estamos precisamente, hoy vamos a ver el tema de ergonomía. De una manera, como ven ustedes, cada tema, salud y seguridad, pues no es sencillo, es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, estamos hoy vimos en junio introducción a la prevención de riesgos, conceptos básicos, ámbito jurídico, identificación y evaluación y control de peligro. Lo estuvimos viendo el 21 de junio y 23. Luego el 30 de junio, medidas de control. Ya el 4 de julio empezamos con sistemas de vigilancia. El 12 de julio, sistemas de vigilancia epidemiológica, higiene ocupacional. El 14 terminamos higiene y comenzamos seguridad industrial. Y el 19 de julio, pues ya vimos seguridad industrial, disciplinas preventivas. Hoy vamos a ver, como vemos ahí, el tema de ergonomía. ¿Ah? Wow, ¿qué pasó algo aquí? Vimos el tema de ergonomía, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema de ergonomía. La próxima vez veremos riesgo psicosocial y riesgo biológico. Y ahí estaríamos terminando, creo yo, el módulo de identificación de peligros y riesgos. No, el módulo de control de la salud de los trabajadores, que estamos aquí con 10 horas, ya solo nos quedaría gestión de equipo de protección personal, cómo poder gestionar el plan, primeros auxilios y prevención de incendios, ¿verdad? Bueno, entonces desde esa perspectiva hoy vamos a ver ergonomía y prevención de lesiones, ¿verdad? Vamos a tratar de abordar conceptos, algunos temas importantes, hablar un poquito de biomecánica y un poquito de antropometría, no muy profundamente, que son dos disciplinas que apoyan al, al desarrollo de la prevención de riesgos, y por supuesto aquí la estadística también es muy importante. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, no sé si me quedó muy chiquita la letra, pero aquí vemos que Federico Taylor, Frank y Lillian Gilbert desarrollaron test de selección de personal para el mejoramiento de métodos de entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial. El Taylorismo es muy conocido, ¿verdad? Frank y Lillian Gilbert pues son menos conocidos. Se conoce más a Taylor, ¿verdad? Porque en medicina, en ergonomía, pues tenemos que hacer estudios de tiempos y movimientos, ¿verdad? Que nos permitan poder comprender qué es lo que está pasando, ya que aquí hablamos de movimientos repetitivos, carga de trabajo. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos un poquito qué herramientas son las que estamos utilizando. Entonces hay circuitos, mano, brazo, brazo, mano, mano, ambas manos, etcétera. Entonces es lo que se debe de estudiar, ¿verdad? Entonces por eso aquí tenemos a Francis Taylor y Frankie Lillian Gilbert, que desarrollaron test de selección de personal
con ese objetivo, ¿verdad? Ya estamos hablando de esto, pues casi 100 años. Y se forma, digo, a fines del siglo XIX-XX aparece esto, y en los años 45 a 60 la formación de la Ergonomic Research Society en el Reino Unido y la formación de la Human Factor Society en Estados Unidos y la formación de la International Ergonomic Association. Vemos pues que a mediados del siglo pasado se forman estas sociedades que van, como ya vimos, pues el tema de el tema de ergonomía no comenzó ayer, ¿verdad? Ya habían estos estudios de tiempos y movimientos y estas metodologías a principios del siglo XX, por los años 1910, 15 por ahí. Eh, Unos 30 años después se forman estas tres entidades científicas, ¿verdad? La Ergonomic Research Society en United Kingdom y la formación de la Human Factor Society en los Estados Unidos, ¿verdad? Y la International Ergonomic Association. En Guatemala, hace un par de años, se inició a organizar la Asociación de Ergonomistas de Guatemala. Yo soy parte desde el año 2005, creo, 2007. Soy parte de la Sociedad de Ergonomistas de México, ¿verdad? Donde, bueno, estuve participando, no estoy activo, pues, pero se los cuento, ¿no? Yo en el 2003 presenté, 2003 o 2005, presenté en un congreso, se llama Congreso Binacional México-Estados Unidos, me invitaron y fui a dar una charla de la realidad de la ergonomía en Guatemala. Bueno, pues fue un poquito cuesta arriba montar esa presentación, porque en el 2005 pues había menos que lo que hay 18 años después en Guatemala. Bueno, luego ya en los años 60, 80, en estas 2 décadas, las aplicaciones militares y aeroespaciales, ¿verdad? Empiezan a enfocar más el tema ergonómico en los aviones, en las naves aeroespaciales, ¿verdad? En esa época se forman los comités de ergonomía de empresa. Aquí pareciera que a veces nos tenemos que meter más a Honduras porque estamos hablando de que, de que hay un comité adicional. Usted tiene el comité bipartito, tiene brigadas, si tiene 5S, tiene comité de 5S, y ahora nos hablan de un comité de ergonomía. Y estos comités de ergonomía funcionan, ¿verdad? Trayendo gente, trabajadores, especialistas, supervisores, para poder darle seguimiento al tema de lo que tienen que hacer los comités de ergonomía en la empresa, ¿verdad? Entonces ya empiezan a utilizarse el concepto de diseño en estaciones de trabajo y desarrollo de productos. Ya hoy nosotros pues podríamos decir que un poquito en esa línea está el tema en el reglamento de salud y seguridad, cuando habla de pantalla de visualización de datos, sin decirlo, pues ya son algunos conceptos ergonómicos en el diseño de los puestos de trabajo para pantallas de visualización de datos. Entonces, los requisitos mínimos que se deben reunir los monitores, ¿verdad? Características de la pantalla, imagen de pantalla, el teclado, debe haber un espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos, considerando una distancia mínima de 16 centímetros, la superficie del teclado ser de color mate. Bueno, ya vemos que el reglamento, como yo les decía, pues ya trae algunas cosas. La mesa o superficie de trabajo de material antirreflectante no da las dimensiones
¿verdad? Solo dice poseer las dimensiones adecuadas que permite una colocación flexible de la pantalla, el teclado, los documentos, material y accesorios. Del asiento de trabajo, pues habla de altura de la silla, piezas perfectamente apoyados, respaldo de silla recto, la respalda debe apoyarse, etcétera, ¿verdad? Entonces, habla un poquito de temas de iluminación, la manipulación manual de cargas es parte del tema de la ergonomía también, ¿verdad? Entonces la norma ISO 22800 creo es la que habla del manejo de cargas, que es lo que tenemos nosotros y se desarrolló en el artículo 90. Y bueno, más adelante habla, déjeme ver solo para terminar de ver que aquí aplicación en la prevención de ergonomía, todos estos comités, ya la legislación pues trae todas estas cosas. Hay una parte que habla de diseño de puestos de trabajo, pero me recuerdo en qué parte está, como le decía, uno no. Del diseño de los puestos de trabajo, ¿verdad? El capítulo 10. Todo diseño que se realice en cualquier puesto de trabajo debe perseguir la reducción de las condiciones de trabajo que puedan generar riesgos y disminuir las exigencias que implique la labor. Entonces, es muy general, ¿verdad? Pero aquí ya nos habla características de los materiales que intervienen, caracterización antropométrica del equipo básico del entorno físico de trabajo, definición de planos, distancias visuales, disponibilidad de movimientos con respecto a acceso, espacio, características de las sillas, características de los utensilios, características de otros equipos, posturas corporales, bueno, y todo lo concerniente a los diseños de los puestos de trabajo no contemplados en el presente reglamento, se aplicará lo que al respecto, bueno, establezca la normativa vigente. No hay más nada. Pero como ven, sí, ya el reglamento nos determina algunos lineamientos generales. Entonces estamos hablando del capítulo 10, artículo 267, ¿verdad? Entonces, que de alguna manera indirectamente nos habla de esto y donde tenemos las pantallas de visualización de datos y que es el capítulo 3, ¿verdad? Y esto incluye el capítulo 3 del título 2, creo que es este. Y ya el título 3 nos habla de la manipulación manual de carga. Estamos hablando desde el artículo 73 al 86, que habla de pantallas, y del 87 en adelante habla del manejo de cargas, ¿verdad? Bueno, solo para que ustedes tengan la referencia. Pero es que en Guatemala no hay leyes. Bueno, no hay leyes tan específicas, pero sí las hay. Hablando un poquito del desarrollo histórico, ¿verdad? Va. Aplicación de la ergonomía a la computación, que es un poco de lo que estamos hablando, y en la prevención de desastres industriales. Luego aparecen estos señores solo para hacer algunas referencias, ¿no? Murrell, en el año 49 al 65, hace un estudio científico de la relación entre el trabajo del hombre y su entorno laboral. Es del señor Shackle, unos 10 años después, el estudio de la relación entre el hombre y su ocupación, equipo, ambiente y particularmente la aplicación del conocimiento fisiológico, anatómico y psicológico a los problemas que lo involucran. Como vemos, está hablando ya de fisiología. Entonces nosotros en ergonomía hablamos de carga de trabajo, ¿verdad? Porque las actividades generan una carga de trabajo con una respuesta fisiológica. Y la parte anatómica que es importante porque no todos los hombres somos iguales. Bueno, y McCormick en el año 76 son contemporáneos
dice que hay que considerar a los seres humanos en el diseño de objetos manufacturados, instalaciones y ambientes que el hombre usa en los diversos aspectos de su vida. Mueves un poquito lo que ha ocurrido históricamente en el desarrollo de la ergonomía. En el año 88, Grant Jin, el principal objetivo de la ergonomía, optimizar las funciones de un sistema adaptándolo a las capacidades y necesidades humanas. Ustedes tal vez han oído hablar mucho de la interfaz. ¿Ah? Se desarrolla una interfaz hombre-máquina y entonces esto es un sistema hombre-máquina que vamos a ver más adelante. En toda actividad laboral se desarrolla un sistema hombre-máquina, ¿verdad? Hay un sistema con bucles cerrados y con bucles abiertos. Entonces nosotros tenemos que estar comprendiendo estas situaciones, ¿verdad? Entonces, porque aquí este Grant Jin nos habla de la función de un sistema y el sistema hombre-máquina es un sistema, ¿verdad? Que puede ser de bucle abierto o de bucle cerrado. El diccionario Oxford dice que la ergonomía, pues el estudio de la eficiencia de las personas en su entorno laboral. Y Pleasant, en el año 91, dice que el estudio científico del trabajo humano. Un poquito el desarrollo histórico, algunas definiciones como la del diccionario Oxford, año 90. Bueno, decime. Aquí está la definición. Aquí tengo varias definiciones. Aquí tenemos la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Que vea, la importancia de esta definición es que es una aplicación conjunta de ciencias, ¿verdad? Ciencias biológicas, de ingeniería, que buscan la adaptación del hombre y su trabajo. Y esto, dice OIT, se mide en beneficios en términos de eficiencia, ¿verdad? Y bienestar humano. Antes que el bienestar humano, la OIT pone la eficiencia de este sistema hombre-máquina que se logra a través de la adaptación mutua, ¿verdad? Entre el hombre y el trabajo. Entonces, cuando logramos esa adaptación óptima del hombre y su trabajo, pues hay beneficios en términos de eficiencia y bienestar del hombre. Para todo lo que nosotros manejamos, pues bueno, vea todas nuestras líneas de producción, pues hay un sistema hombre-máquina, ya sea una máquina plana, una overlock, una atracadora, ojetelera, las mismas transfer, ¿verdad? O si estamos en Hantag, ¿verdad? Hantag no es un ciclo, un bucle cerrado, sino es un bucle abierto, ¿verdad? Entonces, porque no hay una retroalimentación del sistema para que el hombre sepa que ya quedó bien el trabajo. Pero bueno, entonces lo que tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, en esta parte, pues, es esa adaptación en términos de eficiencia. O hay otra definición que es el análisis de las condiciones de trabajo que tienen que ver con el espacio físico, el ambiente térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas, desgaste energético que habíamos hablado. A través de la carga física hay un desgaste energético, que es lo que se mide, la carga mental, fatiga nerviosa y todo lo que pueda poner en peligro la salud del trabajador. Y seguimos hablando el concepto del equilibrio, era el más alto grado de bienestar físico, social y mental. Entonces seguimos viendo en esta línea algunas definiciones de ergonomía. Pues la ergonomía principalmente es una aplicación conjunta de ciencias biológicas y de ingeniería, ¿verdad? Entonces tiene que entrar en juego fisiólogos, a ingenieros de diseño, médicos del trabajo, pero un médico del trabajo es alguien que está formado
en estas disciplinas. Pues yo puedo tener un médico en mi lugar de trabajo que no tiene formación en prevención de riesgo y menos en ergonomía. Yo les he dicho que cuando yo me formé inicialmente por el año 2000, que todavía estaba en Cementos Progreso, pues nos formamos casi simultáneamente, nos formamos 3 personas y pues empezamos hablando que uno iba a hacer higiene industrial, el otro iba a hacer seguridad industrial y yo hice una especialización en ergonomía y psicosociología. ¿Verdad? No soy experto, yo pues tengo conocimiento teórico y algunas cosas prácticas, ¿verdad? Pero vaya, no me considero ergónomo, aunque les digo, soy parte de la Asociación de Ergonomistas de México, ¿verdad? Entonces, vaya, no soy miembro de la Asociación Ergonomía de Guatemala, no me han invitado a participar. Yo solo fundé la Asociación de Medicina del Trabajo de Guatemala hace más de 25 años. Bueno, ahí no soy parte activa ahorita de ello. Entonces, básicamente, este es el concepto, aplicación conjunta de ciencias biológicas e ingeniería, ¿verdad? El objetivo es buscar la adaptación del hombre y su trabajo. Y la otra definición más amplia que habla del análisis de condiciones, de todas las condiciones que hay en el espacio físico, ambiente térmico, en el ambiente térmico, ruido, iluminación, vibraciones, porque todo esto tiene un impacto. La conceptualización española, pues el ruido, la iluminación, el ambiente térmico están incluidos no en la parte de higiene industrial, sino en la parte de ergonomía en cuanto al impacto en la salud. Por supuesto que toda la instrumentación se hace de la parte de higiene industrial. Bueno, ¿qué es entonces la ergonomía? Ya es una aplicación de ciencias de biología y de ingeniería, ¿verdad? Pero es una disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo. Bueno, ya estamos más específicamente en el diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas. De esa cuenta es lo que yo les decía, todo el estudio de tiempos y movimientos. Cuando uno va a hacer un estudio de ergonomía, tiene que llevar videos, ¿verdad? Y tomar tiempos y movimientos, ¿verdad? Entonces, una técnica importantísima para el tema ergonómico es el tema de tiempos y movimientos. Porque todo esto se busca para hacer coincidir las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y la capacidad de los trabajadores. Aquí hay una serie de variables a tomar en cuenta porque cuando hablamos de características anatómicas, fisiológicas, psicológicas, vemos que las grandes diferencias de los seres humanos nos van a hacer aptos o no aptos para cierta situación. Y era donde les decía yo que necesitamos hacer estudios de estadística, ¿verdad? Y ver la media, los cuartiles, los percentiles, si es estadísticamente significativo cuando se hacen todos estos estudios, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestra maestría llevamos un curso de estadística, ¿verdad? Yo siempre he sido cabezadura para esos temas, pero bueno, entonces lo que busca al final todo esto y seguimos recalcando la optimización de los 3 elementos del sistema. El sistema hombre-máquina, ¿verdad? Y por supuesto el ambiente en el cual se desempeñan es un sistema. Entonces, esto es lo que hace la ergonomía. Ya aquí vamos viendo las diferencias de una persona correctamente sentada y la posición de la columna en una persona
que no está correctamente sentada. La gran mayoría de nuestros trabajadores, pues en las máquinas de coser están así, ¿verdad? Entonces, cómo logramos nosotros, pues, que ellos estén así? ¿Mm? Entonces es parte del reto, ¿verdad? Porque recordemos que toda esta gente, pues toda esta gente va a tener, pues toda esta gente va a tener, como les digo, eh, toda esta gente va a tener pedales, va a tener que estar, esta es otra cosa, ¿no? Va a estar teniendo que meter aquí las piezas, recibiendo las piezas aquí, hay momentos repetitivos aquí, hay momentos repetitivos aquí, para poder enhebrar o poder alinear en las telas, van a tener movimientos de cuello, ¿verdad? Nosotros tenemos que verificar estos ángulos, ¿verdad? Tenemos que ver la distancia de la pierna a la silla. Bueno, esta posición es totalmente incorrecta, ¿verdad? Eso se las dejo ahí en rojo. Así que, bueno, solo para ir viendo que nosotros tenemos que, pues precisamente necesitamos esa optimización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca la ergonomía. Entonces, vea que la ergonomía y factores humanos en el Reino Unido son sinónimos, ¿verdad? Ergonomía y factores humanos. En Estados Unidos, la ergonomía se usa para el trabajo en relación a anatomía y fisiología, y los factores humanos para el trabajo en el ambiente psicosocial. Aquí en la escuela gringa los para, ¿verdad? En el Reino Unido son sinónimos y en España pues no son sinónimos, pero se clasifican como ergonomía y riesgo psicosocial, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos estas diferencias. Bueno, ya esto lo habíamos visto al principio, ¿se recuerdan? Traigo estas 2 o 3 diapositivas, creo que son para que recordemos y caigamos un poquito en la cuenta de lo que estamos hablando. El estudio ergonómico del puesto de trabajo. En el estudio del puesto de trabajo, pues vamos a ver qué es la tarea, el diseño del puesto y la persona. Ya, son 3 variables que tenemos que tener en cuenta. En la tarea, pues la tarea tiene carga física y carga mental, pero hay actividades que la carga física es mayor o actividades que la carga mental es predominantemente el, el factor más usado, ¿verdad? Esto en el diseño del puesto, como mismo lo dice el reglamento, pues vamos a ver el tema de espacio para que la gente se pueda mover. Ya la ley habla de distancia de alcance. Si uno se mete, se introduce a profundidades en ergonomía, pues ya tiene que ver el diseño de el alcance con la mano abierta, alcance con el puño cerrado, alcance en horizontal, alcance, bueno, entonces ya viene una serie de ángulos y situaciones que uno tiene que tomar en el tema de espacio. Ahora, en el tema de mandos, ¿verdad? Yo les decía, y estuve en una fábrica esta semana donde había una remachadora y habían 2 personas en 2 remachadoras. La remachadora, pues, tiene un riesgo de atrapamiento alto, ¿verdad? Entonces, el mando, pues está adaptado de una manera eh,
que hay un pedalito, no un pedalito, hay un aparatito en la mano, le han puesto una cadenita que se engancha ahí y esa cadenita está enganchada al pedal, ¿verdad? Entonces, el mando está en el pie, ¿sí? Habían dos chicas. Una de las chicas lo estaba haciendo así y la otra chica decía, yo me siento más segura activándolo en el mando manual, ¿verdad? Que no utilizaba el pie, sino utilizaba la mano. Entonces, cuando estábamos nosotros ahí, que iba el jefe, pues le puso la cadenita. No le digo, si usted, a mí me parece que eventualmente es mejor la mano porque ella saca desde el punto de vista de accidentes, pues, ¿verdad? Pero veamos el tema de mando, ¿verdad? Es muy importante que nosotros veamos el tema de mando y aquí es donde funcionan los comités de ergonomía para que hagamos esos recorridos, veamos el puesto de trabajo, veamos el espacio, veamos los mandos, veamos la carga física, sí, veamos la carga mental. Bueno, la carga mental en una línea de manufactura es muy alta. No me dejará mentir usted, probablemente la gente no tenga que pensar en cuanto a hacer análisis, pero sí tiene que estar muy atenta que tiene que cumplir una meta, ¿verdad? Que tiene que cumplir una meta y que sea no se apura, se le va a ir acumulando el trabajo. Hay carga mental, ¿verdad? Más la carga física de los movimientos repetitivos. Entonces, estas son posiciones exigentes. Pareciera que no, pero sí, ¿verdad? Bueno, lamentablemente yo siempre he dicho, ¿verdad? Que la gente que saca el chance, que elabora más, es la que menos gana, ¿verdad? Los que mandamos, pues cobramos por pensar y nos pagan un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, así está la vida, ¿verdad? Pero entonces hablando de este tema, para que ustedes puedan entender el tema de mandos y espacios, ¿ya? Ahora el tema de la persona, el individuo, características humanas y conducta humana, ¿verdad? Aquí en características humanas, pues bueno, jóvenes, volvemos al mismo tema. No todos somos iguales. Algunos tenemos manos como las mías, ¿verdad? Manos gruesas, no son largas, no son dedos largos, pero es una mano gruesa, ¿verdad? Así soy yo. Mis dedos son gruesos, mi mano no es muy larga. Hay personas, yo puedo tener la misma estatura que una persona, pero la estructura osteomuscular es distinta, ¿verdad? Entonces, todas esas son las variables humanas que tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a la conducta, pues precisamente ya se acuerdan que Federico Taylor utilizaba y Gilbert usaban test para selección de personal. Nosotros tenemos que ver que hay diferentes tipos de personalidad, ¿verdad? Algunos hablan de personalidad tipo A, de personalidad tipo B y personalidad tipo, bueno, no me recuerdo su nombre propio, hace rato que no trabajo el tema yo creo que del 2009 hice los últimos estudios de test psicológicos, ¿verdad? Ya no es mi fuerte, aunque yo tengo una maestría en psicología clínica y salud mental, pero bueno, no me he metido a esta situación últimamente. Entonces, estas conductas humanas son importantes, ¿verdad? El que nosotros trabajemos a destajo también impacta en el tema de la personalidad, ¿verdad? Entonces, muchos somos adictos a los retos y bueno, que nos pidan una cantidad de producción es un reto y estamos en nuestra salsa, pero hay gente que bajo presión no trabaja muy bien y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando estamos haciendo estos estudios ergonómicos de trabajo, porque aquí cuando hablamos del individuo, pues estamos hablando de las capacidades antropométricas y de las capacidades psicológicas, ¿verdad? Bueno, luego, en cuanto a la organización,
que vimos que es hombre, máquina, ambiente, ¿verdad? Y el ambiente en el que nos desarrollamos, pues es una cultura organizacional, ¿verdad? Que la cultura organizacional tiene diferentes tipos de jornada laboral. La jornada de trabajo puede generar fatiga física e incluso fatiga mental, ¿verdad? Por la exigencia de la tarea, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Pues la jornada de trabajo, los ritmos y pausas, ¿verdad? Vea, nosotros por eso es que estamos hablando de pausas activas, ¿verdad? La gente hay que desengancharla en un momento de lo que está haciendo para que libere presión física y presión mental. Presión mental porque se desentiende de la tarea por unos minutos y presión física porque ahora vamos a hacer una actividad de estiramiento y relajamiento, ¿verdad? Entonces, los ritmos pausas tienen que ser muy tomados en cuenta. Las vacaciones, ya les he dicho yo, que la gente prefiere trabajar que le paguen a tomar su vacación, no hay comparación, ¿verdad? Las vacaciones no debería ser prohibido que las empresas paguen las vacaciones, ¿verdad? Y eso me recuerda a mí que yo también lo hice en el pasado, ¿verdad? De repente tenía 3, 4 vacaciones pendientes. Entonces ya después no se las van a pagar, ¿verdad? No se las van a pagar porque vaya, ya pagarle 4 o 5 salarios no es tan fácil, ¿verdad? Vaya, entonces el trabajo nocturno y el trabajo a turno son dos actividades ergonómicamente con repercusión fisiológica, ¿verdad? El trabajo a turno, recuérdese que nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, somos seres diurnos, ¿verdad? Si fuéramos seres nocturnos, tuviéramos ojos como de búho, ¿ya? El búho es un animal nocturno y por eso, como tiene que ver en la oscuridad, tiene los ojos grandotes, no hay otra razón. Nosotros somos, nuestro ciclo circadiano está desarrollado para que nosotros hagamos trabajo diurno, ¿verdad? Hay actividades como médicos, policías, enfermeros, y todos estos cuerpos de socorro que tienen que hacer trabajo nocturno porque la enfermedad no avisa. Pero para muchas veces las empresas, para alcanzar sus metas, pues tienen que hacer trabajo nocturno. Hay empresas como la cementera, por ejemplo, que no puede parar de hacer cemento por los altos hornos, ¿verdad? Nosotros podemos apagar una caldera pues con mayor facilidad que apagar un horno, ¿verdad? Un horno de cemento, esos son altos hornos. Y por eso es que trabajan 24 horas. Y así hay una serie de empresas que no pueden parar, ¿verdad? Ahora las otras trabajan nocturnamente por la necesidad de la producción, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta eso porque el trabajo nocturno cambia el ciclo circadiano, ¿verdad? La gente, bueno, trastorna su ciclo circadiano, ¿verdad? Entonces, eso fisiológicamente tiene una complicación, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los trabajos a turno. Eso impacta luego en la empresa, te da la estabilidad en el puesto, si se tiene o no un contrato, el estilo de mando, ¿verdad? Y la comunicación van de la mano. Entonces, nosotros tenemos que verificar todo esto que estamos viendo aquí en empresa, es el clima laboral, ¿sí? Cómo la gente se siente. Ya pues la participación de los trabajadores en su trabajo, si pueden tomar decisiones o tienen que adherirse a lo que les requiera, y la promoción.
promoción es en cuanto a carrera, ¿verdad? Yo llegué a la empresa como peón y de peón me voy a morir, ¿verdad? Eso genera alguna frustración y esa es la empresa que tiene que tener planes de carrera, ¿verdad? Vaya, eso bueno, probablemente en este sector no se dé. El tema ya con la tarea, la automatización, la identificación con la posición, el estatus que me da esa posición, la cualificación que se requiere y la toma de iniciativa que va con el tema de participación, ¿verdad? Vaya, esto es un poquito para recordar esto, ¿sí? Me van diciendo si paramos, si tienen algún comentario, ¿verdad? Bueno, ergonomía y productividad. Ya retomando, pues al final, sencillamente la ergonomía es adaptar el trabajo a las características psicofísicas del trabajador, no al revés. ¿Mm? Usualmente se hace al revés. El trabajador se tiene que adaptar a las máquinas, ¿verdad? Las máquinas fueron diseñadas para otras personas, ¿verdad? Entonces, probablemente antes antropométricamente hablando, los guatemaltecos 1,60 creo que es el promedio, ¿verdad? El estándar del guatemalteco y traen máquinas para poblaciones que el estándar es 1,80. Entonces eso ya genera que el trabajador se tiene que adaptar a esa máquina, ¿verdad? Y esto ya genera problemas. Entonces, adaptar el trabajo a las características. Y aquí es un problema. Yo trabajé hace un tiempo con le di clases a una persona que trabajaba con McDonald's. Y bueno, el McDonald's es una franquicia. Como franquicia ya tiene también establecido las dimensiones de las tiendas, ¿verdad? Y para los hornos donde calientan las hamburguesas y todo lo que tienen que calentar, las mesas tienen un cierto nivel y el horno cierto nivel. Entonces, como son tiendas de comida rápida, estamos hablando de efectividad. Si la estación de trabajo está a X altura, usted de principio tiene que contratar personas con una variable de más o menos 3, 4 centímetros, ¿verdad? Porque si lo consigue muy alto, esta persona se tiene que agachar y en la agachada para meter y sacar la hamburguesa se pierde tiempo. Y si lo contrata más chiquito, en lo que se empina para meter y sacar las hamburguesas, se pierde tiempo. Aparte que le está generando daño a la salud del trabajador. Esto solo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque lo que estamos buscando es la maximización de la eficiencia, la seguridad y la comodidad de las personas, ¿verdad? Entonces, de esa manera elevamos la eficiencia y la calidad de la producción. Entonces, nos estudia el trabajo en relación a quién y con qué. ¿Quién lo realiza? Y aquí estamos hablando de antropometría y con qué lo realiza. Aquí estamos hablando de máquinas, herramientas, ¿verdad? Entonces, aquí era lo que les decía, la interrelación en esta interfase hombre-máquina-entorno, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a lograr una mejor adaptación, ¿no? Entonces, sistema hombre-máquina, el bucle cerrado, ¿verdad? Y el bucle abierto que les hablaba es la interfase hombre-máquina, ¿verdad? El hombre, eh, la máquina y el hombre. Aquí están los mandos y aquí está el hombre. El hombre activa un mando, la máquina da una respuesta a través de una pantalla, a través de un manómetro, y esa respuesta de la máquina, cuando yo la he activado, me dice a mí cuál es la siguiente respuesta.
¿verdad? Entonces, aquí tenemos un bucle cerrado, ¿verdad? El hombre activa, la máquina me da retroalimentación. El hombre activa, la máquina me da retroalimentación. Cuando no se da esa retroalimentación, entonces es un bucle abierto, ¿verdad? En esta interfase hombre-máquina. El entorno, pues es todo el ambiente que se da ahí, ruido, humedad, polvo, todo esto puede interferir en esta interfase hombre-máquina, porque entonces puede hacer que los manómetros ya no los alcance a ver porque están sucios. Pero esto es ergonomía, que yo pueda ver que esto funcione correctamente, ¿verdad? Esto funcione correctamente, sí, porque eso es lo que va a mantener es la eficiencia, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que ergonómicamente estamos viendo. Y aquí pues les dejo al final el origen etimológico que viene de una palabra griega, que ergo es trabajo y nomos leyes. Al final la ergonomía etimológicamente son las leyes del trabajo. Así como leyes del trabajo se oye más frío, ¿verdad? Bueno, entonces la ergonomía se clasifica en microergonomía y macroergonomía. Me gusta esto, les voy a presentar otras clasificaciones, pero a mí me gusta esta que me da la microergonomía, que tiene que ver con el diseño y rediseño de puestos de trabajo, y la macroergonomía, que tiene que ver con el diseño organizacional. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que en las técnicas de prevención de riesgos para seguridad industrial hablábamos del diseño, ¿verdad? Ya ahí vemos que todas estas disciplinas de salud y seguridad ocupacional están interrelacionadas, ¿no? Entonces, la microergonomía es la que ve por el diseño y rediseño de puestos de trabajo, es de la perspectiva ergonómica, ¿verdad? De la perspectiva ergonómica tiene que ver el espacio de trabajo, la ergonomía, la ergonomía, la microergonomía tiene que ver con lo que acabamos de ver, esa interfase hombre-máquina. Es muy importante la ergonomía cognitiva porque nosotros, seres humanos, ¿dónde vamos a poner los mandos? ¿Dónde vamos a poner estos displays, verdad? Entonces, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo captan de diferente manera. Entonces, yo tengo que saber, el hemisferio derecho es más numérico que el hemisferio izquierdo, por ejemplo, ¿no? Eh, el, 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 el cerebro izquierdo, no sé, le estoy hablando, es más, eh, entonces yo tengo que ver la importancia de los mandos analógicos o de los mandos, ¿cómo se llaman? Analógicos, y los otros se me fue la palabra. ¿Verdad? Bueno, me voy a acordar ahí en el camino. Pero eso es, estoy tratando de explicarles el porqué de la microergonomía, ¿verdad? Y la macroergonomía, el diseño organizacional, que ya vimos todo el tema de estilo de mando, jornadas de trabajo, paga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de organizaciones, lineal, ad hoc, bueno, la serie hay como 5 formas de hacer el sistema de diseño organizacional. Y bueno, la ergonomía correctiva y ergonomía preventiva. En la ergonomía preventiva en los nuevos puestos o estructuras organizativas. Entonces, como vemos aquí, la ergonomía preventiva es la que debería, la ergonomía preventiva es la que debería de entrar a trabajar aquí, ¿verdad? La ergonomía preventiva tiene que ver con el diseño, ¿verdad?
que debería estar aquí desde el principio. Bueno, y la ergonomía correctiva, pues ya la palabra lo dice, que tendrá que poner parches en los puestos de trabajo o en los estilos organizativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Tenemos que verificar todas estas situaciones. ¿Cuáles son los objetivos finales de la ergonomía? Vaya, pues reducir lesiones y enfermedades ocupacionales, disminuir costos por incapacidad de los trabajadores. Todo esto, pues ya hemos visto que los daños por accidente, enfermedad laboral, pues impactan en los costos de la empresa, ¿verdad? Se incrementa la producción, mejora la calidad del trabajo, preserva la salud del trabajador, disminuye el ausentismo y de esta manera se pueden aplicar las normas. Estos son los objetivos, ¿verdad? Que busca la ergonomía. Entonces, mejorar la calidad de trabajo. Ya eso es importante. Nosotros trabajamos y tenemos un área de calidad y tenemos en las fábricas, vaya, mire, cómo es tan importante la calidad con nosotros que entran las piezas a nuestras fábricas y ya de ahí hay una inspección para verificar que se hace una evaluación aleatoria donde las telas no traigan daño, se tienen que relajar, pasan a corte y luego, después de que pasaron las telas, que bueno, tienen cierto margen de error, ¿verdad? Pasan al área de manufactura y ahí tenemos primera inspección. Pues, ¿qué busca la primera inspección? ¿Verdad? Se regresan a reparaciones, ¿verdad? Y luego tenemos segunda inspección y vamos viendo y todavía en empaque revisamos algunas cosas, ¿verdad? Porque la calidad es muy importante. Entonces, cuando tenemos un buen diseño del puesto de trabajo, cuando tenemos buena iluminación, cuando las sillas en las que las personas están sentadas cumplen con todos los requerimientos ergonómicos, cuando el espacio de trabajo cumple con todos los requerimientos ergonómicos, cuando el clima laboral es interesante o es bueno, hermano, vea, pues entonces la calidad tiene que mejorar. Y aquí es donde yo creo que ya Ramsés II, un faraón egipcio antes de Cristo, como 2000 años antes de Cristo, él había comprendido lo que se logra teniendo a las personas satisfechas, ¿verdad? En buenas condiciones. Y desde aquí de una vez les digo, el peor satisfactor para el ser humano es el dinero. ¿Verdad? El peor motivo, el peor elemento motivacional que nosotros podemos usar es el dinero, ¿verdad? Entonces, me remonto a Ramsés, que él conociendo esto, pues él quería hacer una estatua, una esfinge que lo inmortalizara, porque el faraón era considerado Dios, ¿verdad? Entonces, que lo inmortalizara y este Dios, por eso lo enterraban con un montón de gente viva, ¿verdad? Para que cuando él despertara pudiera tener quien lo atendiera, ¿verdad? Esa era la creencia de los egipcios en aquella época, no sé ahora. Pero bueno, entonces él, comprendiendo al ser humano, vea, 2000 años antes de Cristo, él, en ese tiempo, el trabajador, los trabajadores, lo que éramos esclavos, ¿verdad? Entonces, los trabajadores eran esclavos que tenían que levantarse, ir a trabajar, regresar a trabajar, no sé si les daban salario o qué les daban, pero en condiciones paupérrimas, ¿verdad? Entonces él se da cuenta de esto y entonces a todos estos esclavos
Él quería que trabajaran en la construcción de su esfinge, los trajo a Palacio. Y en Palacio los dejaba en habitaciones especiales, ¿verdad? Con buenas camas, con buen ambiente, y le servían comidas exquisitas, ¿verdad? La gente iba a trabajar, a desarrollar la esfinge, regresaba a descansar en una cama mullida, a lo mejor en una cama limpia, le permitían bañarse, qué sé yo. Pero entonces esta gente empezó a sentirse contenta, satisfecha, porque él sabía que la gente contenta, la gente satisfecha iba a dar un mejor resultado de calidad, ¿verdad? Entonces, por eso les hablo de que al lograr todas estas condiciones ergonómicas, la calidad del trabajo automáticamente mejora. Van a haber menos defectos, van a haber menos situaciones, ¿verdad? Y el otro tema, cuando les decía que el dinero es el peor satisfactor, porque yo le puedo dar a usted hoy un aumento de 100 quetzales. Ah, qué buena onda, ¿verdad? El segundo mes, usted ese dinero ya casi lo acomodó a su presupuesto, ya le encontró camino. Al tercer mes ya es parte de su presupuesto y entonces le empieza a faltar. Y entonces empieza otra vez con que el dinero no alcanza. Por eso le digo que el dinero es el peor satisfactor. Yo cuando hice el curso, digo, la maestría de psicología, me enfoqué en 4 temas: en el manejo de grupos, en la satisfacción del ser humano, y en cambio de conducta, ¿verdad? Cómo mejorar el cambio de conducta. Por eso yo a veces trabajo los cursos de seguridad basada en el comportamiento, ¿verdad? No mucho le gusta a los empresarios todos esos temas, ¿verdad? Pero les digo, cuando yo hice esta maestría me enfoqué en esos temas: dinámica de grupos, satisfacción del ser humano y, ¿cómo se llama? Y modificación de conducta, ¿verdad? Esos fueron los cursos que yo tomé, aparte de los cursos obligatorios para poder sacar la maestría. Había unos temas selectivos que cada quien podía decidir por dónde se iba, y yo tomé esos temas, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los objetivos de la ergonomía. Aquí continuamos con esta línea, ¿verdad? Para el trabajador, condición laboral sana y segura, y para el empleador, pues mayor productividad. Eh, Cuando aplicamos la ergonomía, volvemos al tema del diseño de trabajo, del puesto de trabajo. Si aplicamos los conocimientos ergonómicos desde el diseño, pues el diseño va a ser mejor. Vamos a eliminar o disminuir los riesgos de lesiones osteomusculares, ¿verdad? Si el diseño del puesto es adecuado y las herramientas son adecuadas. Y ya es parte como proteger la salud y la comodidad, y logramos el objetivo de que el operario tenga que adaptarse a esas condiciones deficientes o disergonómicas. Es otro concepto que están utilizando ahorita, la disergonomía, ¿verdad? Entonces, son diseños disergonómicos o mal diseñados, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Ya con esta herramienta contribuye directamente en la creación de valor. La creación del valor considera el enfoque sociotécnico de la industria, ¿no? ¿Cómo aplicamos la ergonomía en la industria? Pues aquí en estos cuadritos tenemos en el efecto del subsistema técnico: disminución de enfermedades, optimización de métodos, optimización de tiempos y mejoramiento de la calidad y productividad, ¿verdad?
Todo esto es lo que logramos con la aplicación de la ergonomía. Hay ahorita una tendencia con lo que es la manufactura robusta, ¿verdad? Entonces, en el subsistema social, mejoras en la percepción, entonces estamos del lado del trabajador, mejoras en la percepción, mejoras en la motivación, mejoras en el compromiso de los trabajadores y mejora en la calidad de vida del trabajador. Entonces, cuando aplicamos la ergonomía en la industria, logramos estos efectos, ¿verdad? En los dos sistemas, ¿verdad? Entonces, crea valor en el enfoque sociotécnico de la industria, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Aquí les decía algunas otras áreas en las que interviene la ergonomía o otros tipos de ergonomía, dependiendo de lo que sea. Va la ergonomía ambiental, que tiene que ver con contaminantes ambientales y condiciones físicas, que es todo lo que hablábamos de ruido, polvo, humedad, estrés térmico, ¿verdad? Iluminación, bueno, todo esto lo ve la ergonomía ambiental en esta clasificación. Habíamos hablado de la ergonomía cognitiva, que ve los procesos mentales, la percepción y la memoria del trabajador. ¿Cuáles son los procesos mentales? ¿Cuál es el esquema mental del trabajador? ¿Cómo percibe las cosas, no? Entonces, eso es lo que ve la ergonomía cognitiva. Ya, pues ergonomía de diseño y evaluación, que estaríamos con la ergonomía preventiva y la ergonomía correctiva cuando vemos esta situación de ergonomía de diseño y evaluación. Y la ergonomía de necesidades específicas, vaya, que o ir a estudiar un sistema para poder determinar qué factores están desarrollando una disergonomía, ¿verdad? O están generando factores de riesgo. Y la ergonomía preventiva, estudio y análisis de las condiciones básicas y confort del trabajador, ¿verdad? Ya vimos que bueno, al final del día, el empresario lo que quiere es utilidad, ¿verdad? Entonces ven que cuando proponemos todas estas cosas, pues hay que hacer inversión. Pero ya sabemos nosotros que todo lo que se invierte en salud y seguridad ocupacional tiene un retorno. Y hay estudios que han hecho algunos que trabajan Wellbeing y que ven el ROI. Y antes de desarrollar un proyecto, si usted quiere desarrollar un proyecto X en conceptos de ergonomía, hace un estudio del ROI, ¿verdad? El ROI es el retorno de la inversión, ¿verdad? Entonces, el retorno de la inversión, vemos que en algunos proyectos que se han desarrollado, que se han hecho, está por encima de 2. Eso significa que es un buen retorno. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que el retorno a la inversión anda alrededor del 10, ¿verdad? Eso es excelentísimo. Entonces tenemos que ver todas estas situaciones, ¿verdad? Vaya, entonces es hablando un poco del tema de ergonomía y en cuanto a el costo-beneficio. Bueno, aquí están nuevamente los beneficios del trabajador, salud, seguridad, confort, bienestar humano, en la empresa, eficiencia, innovación, productividad y calidad, bienestar organizacional. Entonces, en eso se enfoca la ergonomía, ¿verdad? Vale. Entonces, ustedes me podrían decir, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo aplicamos la ergonomía? ¿Cómo hacemos para comprender todos estos temas? Hay unos parámetros que utiliza la ergonomía para calificar los trabajos y definir qué medidas correctivas se requieren. Volvemos. Antropometría. Herramientas utilizadas. Mecánica del cuerpo al realizar el trabajo, postura del cuerpo, todo esto, carga de trabajo, ritmo de trabajo, fuerza física empleada, estación de trabajo, ¿verdad? Efectos físicos, efectos de la eliminación,
ventilación de las áreas, son elementos que tenemos que tener controlados, son elementos que tenemos que tener medidos, ¿verdad? Y ponerle indicadores. Hemos hablado que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, vemos la antropometría, tenemos que hablar de antropometría, herramientas utilizadas. Vea, no es lo mismo, como yo le decía, para una persona que tiene una mano gruesa como la mía, mis dedos no entran en algunas tijeras, entonces si usted tiene una tijera estándar, pues yo no puedo cortar, ¿verdad? Entonces por eso algunas herramientas también están diseñadas para diferentes tamaños, así como hay guantes, hablando de la mano, small, mediano y large, porque hay diferentes tamaños de la mano, ¿verdad? Eso tiene que ver con el tema de antropometría y de las herramientas utilizadas. Hace algunos años me había contactado a mí, ya no se hizo el estudio, una universidad en Miami, que querían hacer un estudio de las diferentes áreas de Guatemala, porque vaya, vea usted, no es lo mismo la gente de la costa que la gente del altiplano, que la gente de Zacapa, ¿verdad? O la gente de San Marcos, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Pero tenemos zonas, ya hoy pues hay la gente con toda la migración que hay, pues hay mezclas, ¿no? Pero sí hay una diferenciación, ¿verdad? Antes se consideraba que la gran mayoría de gente zacapaneca era gente alta. Eso pues ya no es así tampoco, ¿verdad? Entonces la gente de Oriente, la gente de Occidente, la gente del centro, la gente de la costa sur, etcétera, somos diferentes. Entonces me habían pedido que hiciéramos estos estudios antropométricos, ¿verdad? Bye. Entonces, si hubiera alguna situación. Luego, la ergonomía, como vemos, requiere de la anatomía, de la fisiología, de la psicología, de la biomecánica. Vale. Entonces, por eso le tengo ahí esa pierna, ¿verdad? Que es el esqueleto, porque nosotros somos palancas. Vea lo que estamos midiendo ahí, son ángulos, ¿verdad? Vea cómo se mueve biomecánicamente esa parte anatómica, ¿verdad? Cómo se mueve la rodilla para subir una grada, cómo articula el tobillo, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que tenemos que verificar algunas veces estas situaciones, ¿verdad? Entonces, la biomecánica, que tiene que ver con anatomía, fisiología, ¿verdad? El diseño del sistema de trabajo, la ingeniería industrial, la ingeniería mecánica, tienen que ayudarnos en esta situación. Y sabemos que los ergonomistas trabajan en empresas, consultorios, asesorías de diseño, en universidades, investigación y docencia. Yo les decía actualmente, pues, en Guatemala hay mucha gente haciendo maestrías, pero la maestría es para que uno investigue y enseñe. Pero aquí la maestría la utilizan como un plus para poder conseguir trabajo. Ah, tiene maestría, qué bueno, ¿verdad? Pero el trabajo que le van a dar, nada que ver con la maestría. Pero lo contrataron porque tenía maestría, ¿verdad? Entonces es complicada nuestra tierra, hasta en eso, ¿verdad? Entonces, porque como que eso es cliché, ¿vale? Entonces uno tiene que aprender que cuando uno es máster, por eso dice la palabra máster, uno es maestro, ¿verdad? Entonces, porque no son clases de educación continua, sino que están dándonos un nivel académico superior que significa que yo voy a hacer investigación y docencia. Y cuando a mí me dan un
doctorado, pues el doctorado lo que hace es que yo tengo la capacidad investigativa y de enseñanza, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí hay tantas cosas que tendríamos que ver. Vaya, para ver un poquito y que ustedes entiendan, pero y antropometría y biomecánica, no les voy a hablar mucho de esto, pero la antropometría es una disciplina científica que estudia las dimensiones del cuerpo humano. No tengo aquí muchas diapositivas de eso porque si no se nos hace más largo el tema, pero ¿qué le digo? Algunas de las algunas de las dimensiones que uno ve es bueno, es estatura de la coronilla a los pies, ¿verdad? Entonces, altura, ¿verdad? Height dicen los gringos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la estatura, ¿verdad? Vamos a ver distancia del hombro al brazo con el puño cerrado y con el puño abierto. Vamos a ver alcance de brazo sentado. ¿Ah? Vamos a ver distancia del pliegue de la rodilla al piso. Vamos a ver distancia de la cadera al piso. ¿Verdad? Estoy hablando de algunas medidas que se utilizan en ergonomía. Distancia de la palma de la mano con el puño abierto y con el puño cerrado. Todo eso me va a servir, ¿verdad? Para poder hacer diseño del puesto de trabajo. Otra variable antropométrica es peso, weight, ¿verdad? Peso. Estatura, digo, talla y peso son las más comunes. Talla y peso, ¿verdad? Si yo tengo trabajadores que están por encima de 30 en el índice de masa corporal, resulta que mis sillas de plástico no lo van a aguantar. Voy a tener que suponer 2 sillas porque se van a quebrar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya vamos buscando utilidad al peso, ¿verdad? Entonces, desde esa dimensión que yo quiero presentarles en cuanto a las dimensiones del cuerpo. Tiene que ver también distancia hombro-hombro, ¿verdad? De aquí para acá, por espacios de trabajo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver en algunos sitios un sanitario, el entrar sanitario, yo recuerdo un sanitario que les decía que estuve en una actividad en un lugar y tenía que entrar uno ya en posición, porque dar la vuelta aquí adentro era complicado. Si uno, yo le digo, yo no soy delgadito, pues yo soy una estructura gruesa, pero hay gente que pueda tener una estructura más gruesa, no va a entrar aquí, hablando de los baños, y por eso vamos necesitando esta situación, ¿verdad? Entonces, eso a grandes rasgos es un poco lo que hace la antropometría, ¿verdad? Las dimensiones del cuerpo humano. Como vemos aquí, algunas mediciones que le estaba diciendo, estudio de dimensiones y medidas humanas para valorar los cambios del ser humano y las diferencias entre razas. Vaya, aquí como ve, pues tenemos ya algunas distancias, que era lo que yo le decía, estatura, ¿ya? Medición de la parte más alta de la cabeza al piso. ¿Cuánto mide? Aquí estamos viendo ancho del pecho a la espalda, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que le decía altura de la cadera
al piso. Aquí estamos viendo altura del trocánter, que es el hueso del fémur, al piso. Y aquí estamos midiendo estatura distancia del tobillo al piso. Son algunas de las dimensiones que vemos. Lo que le decía hombro a hombro, ¿verdad? Del cuello a la cintura. Y usted puede medir lo que usted quiera medir, ¿verdad? Antropométricamente para el diseño del puesto de trabajo. Para ver estatura. Bueno, aquí viene el espacio de muslo a muslo, ¿verdad? Para el diseño del puesto de trabajo sentado. Vaya. Y también del hombro a la parte inferior del muslo. Siempre vamos a tomar como referencia estructuras óseas, ¿verdad? Estructuras óseas. Si voy a hablar a la altura del ombligo, está cañón, ¿verdad? Puede ser a la altura del coño, del ombligo, pero hay unos gorditos que tienen el ombligo caído, ¿verdad? Entonces ya eso no es una referencia anatómica. Entonces lo que tengo que tomar es la altura de cresta ilíaca a cresta ilíaca, ¿verdad? Que son los huesos, porque es la cadera, ahí donde tiene el hueso, donde se siente el hueso, al otro hueso es la... Porque ese no se va a mover, aunque uno sea flaco, aunque uno sea gordo, ese hueso va a estar ahí, ¿verdad? Entonces son estructuras óseas, ¿verdad? Por eso, entonces, no es que tomemos en cuenta en la parte gordita, ¿verdad? Vaya, estas son otras variables que tenemos que tomar en cuenta. Solo para que usted vea lo que es la antropometría. Luego la biomecánica, ¿verdad? Entonces, es una disciplina interdisciplinaria, estudia los fenómenos naturales del cuerpo, cuando aplicamos fuerzas de diverso origen, ¿sí? Para medir el rendimiento del gasto energético. La biomecánica sirve para medicina, para economía y para los deportes, ¿verdad? Entonces estamos viendo que lo que ve es la fuerza muscular, el gasto energético de ese esfuerzo, ¿verdad? De el cuerpo en movimiento. Pues se hacen algunas mediciones indirectas, ¿verdad? Les estoy hablando de estas dos disciplinas, pues solo para que las conozcan, ¿verdad? Meterse a instrumentar todo esto, pues necesita más estudio. Entonces, como vemos, la biomecánica estudia estructuras mecánicas y de movimientos en los seres vivos. Bueno, aquí estamos viendo a un atleta en salto alto, ¿verdad? Vea todos los movimientos que este hombre hace para poder alcanzar un salto alto, ¿verdad? Una distancia mayor. Entonces, todo esto es lo que mide la biomecánica. Bueno, ¿cuáles son las condiciones del entorno que van a influir en los diseños ergonómicos? Pues bueno, la iluminación, el ruido, la temperatura, vibraciones, el diseño de herramientas y máquinas. Como vemos aquí, a este señor dentro de este camión, pues no cabe, ¿verdad? El techo está muy bajo para él, que está muy alto, tiene que manejar encorvado, ¿verdad? Y eso ya es un riesgo. Entonces, ¿qué debe incluir un buen diseño? El tipo de tarea a realizar, cómo hay que hacerla, cuántas hay que hacer, en qué orden se realizan y el equipo necesario para efectuarlo. Estos son los elementos que se utilizan para el diseño de puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, toda esta situación, pues, tenemos que verlas nosotros ya, pues, el reglamento dice todo diseño que se realice debe perseguir
la reducción de las condiciones de trabajo que generan riesgo. Esto, descripción del tipo de proceso de producción y maquinaria a emplear, que es lo que estamos viendo aquí. Características de los materiales que intervienen en el proceso. ¿Verdad? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con qué hay que hacerlo? ¿Verdad? Entonces, sigue diciendo la caracterización antropométrica del equipamiento básico, definición de los planos, distancias visuales, disponibilidad de movimientos con respecto a acceso, espacio para las piernas, características de silla de asientos, de utensilios de herramientas manuales en cuanto a tamaño, pesos, agarres, posiciones de manejo, características de otros equipos en cuanto a disposición de palancas, mandos, ayudas mecánicas, entre otras, jornada de trabajo, posturas corporales a emplearse, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. No, bueno, esto vea como parte de lo que estamos viendo, yo les decía, no dice, pero sí dice, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer prevención? ¿Cómo vamos a prevenir? Suprimiendo los factores de riesgo, disminuyendo el ritmo de trabajo, alternando las tareas repetitivas, que a lo que le decía con las pausas activas, aumentando el número de pausas durante la tarea y rediseñando las funciones que presentan problemas de adaptación. Tenemos que tomar en cuenta entonces que para prevenir debemos de conocer los factores de riesgo, tenemos que ir, ¿verdad? Ver el ritmo de trabajo, cuáles tareas son repetitivas. Hay un estándar que dice cuántos movimientos por minuto se considera una tarea repetitiva. Entonces, todos esos estándares tenemos que conocerlos. Por eso les digo, yo mire, hacer salud ocupacional, que usted sea monitor, bueno, un monitor para ver qué. Mm. Pero si usted va a saber lo que se está haciendo, lamentablemente, pues en este mundo estamos, ¿verdad? Ah, ya vienen entonces las posturas de trabajo. Posturas de trabajo hay dos, de pie y sentado. Esta foto la he sacado de una norma, como dice ahí, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de los trabajadores de España, ¿verdad? Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de los Trabajadores de España, ¿verdad? Entonces tenemos aquí de pie un par de posiciones, el señor está trabajando en esta posición encorvado o en una posición erecta, ¿verdad? Y la persona sentada, como vemos, pues las distancias que tienen que manejarse en esta situación, pues bueno, la distancia de los ojos a al monitor, la distancia del hombro al teclado, los brazos, posición de los brazos, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, el respaldo, la posición de las rodillas, el espacio libre para moverse. Bueno, hay una serie de cuestiones, ¿verdad? Y en el trabajador que está trabajando de pie, pues la distancia del, de la superficie de trabajo con las manos, ¿verdad? Lo que nos está mostrando es que el trabajador debe tener una, una posición en que en algún momento puede alternar un pie y el otro y tomar un descanso, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver aquí ahora qué es las diferencias entre una y otra, ¿verdad? Entonces, uy, perdón, me salí. Eh, eh,
Aquí tenemos lo que hemos hablado y por qué el tema de ergonomía y por qué el tema de antropometría y por qué esto y por qué lo otro. Pues aquí más o menos tenemos una explicación, ¿verdad? Anatómicamente estas dos personas hacen la misma tarea, pero vea la diferencia de altura. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Esta es una posición de pie, ¿ya? Los dos tienen que trabajar la misma tarea de pie. Tienen diferente estatura, ¿verdad? Eso es evidente en esta diapositiva, que es lo que trata de explicar. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando va a hacer un diseño de trabajo? Va a hacer una mesa para cada uno, que es lo que le hablaba de McDonald's. Si va a tener trabajo en esta mesa de trabajo, pues este muchacho no lo va a contratar, ¿verdad? Entonces usted tiene que caracterizar su población. Y entonces nos lleva a hacer un estudio antropométrico muy sencillo, sin meternos a Honduras, de talla. ¿Cuánto mide nuestra gente? ¿Y cuánto pesa? ¿Verdad? Entonces, ¿qué altura tienen nuestras superficies de trabajo, donde la gente está de pie? Y aquí era lo que le vuelvo y repito, lo de McDonald's, ¿verdad? Si los hornos de McDonald's estuvieran a esta altura, este señor no puede trabajar ahí, ¿verdad? O al revés, si estuviera a esta altura, este muchacho no puede trabajar ahí. Pero resulta que usted, por eso hablábamos de todo lo que hemos venido hablando. ¿Cuál es el perfil de ese puesto? Y dentro de ese perfil, usted tiene que definir, en este caso, pues no siempre, que deben de ser personas que midan entre unos 75 y unos 70, por ejemplo, ¿verdad? Todavía me contrata a mí para que vaya a trabajar ahí, ¿verdad? A este sitio. ¿Mm? Y entonces va a lograr la eficiencia. Si no, olvídese, ¿verdad? Tiene a este señor brincando, queriendo meter las hamburguesas en este lugar. Y si al revés, tiene a este señor totalmente agachado, queriendo meter las hamburguesas en ese horno. ¿Sí me explico? Lo que quiero darles a entender en esta parte del diseño, ¿verdad? Aprovechando las imágenes que tenemos, ¿verdad? Entonces es la razón de por qué, ¿verdad? Si yo tengo mi superficie de trabajo, pongamos es una máquina plana, pero igual yo tengo un fulano que mide de aquí para acá X cantidad de centímetros y aquí tengo yo mi máquina y el señor tiene que meter la pieza aquí y para ver que va el hilo caminando bien. Entonces, como está muy grandote, entonces él está más agachado con problemas de espalda lumbar y de espalda cervical, ¿verdad? Entonces, yo no puedo poner a esa persona ahí, ¿verdad? Porque, bueno, ahí voy a tener problemas con esta persona, me va a renunciar, se va a enfermar, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, solo para que vayamos viendo estos temas. Igual yo he visto cortadores de este tamañito, ¿verdad? Y que están empinados en la máquina, en la mesa. Las mesas son anchas, ¿verdad? Entonces, alcanzar la pieza que está a este lado les cuesta un montón, porque no hemos escogido la estatura que tenemos. Yo no le estoy diciendo que no le dé trabajo, pero este señor que tiene que alcanzar la mesa, o este mismo señor, pero la mesa está hasta aquí, el alcance de brazos no es el adecuado, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar gente que mida tanto, que tenga un alcance de brazos tanto, y eso ya me lleva a otra conceptualización. Y entonces voy a tener más eficiencia, porque este señor empinado y corre para el otro lado de la mesa
y se vuelve a empinar mientras hace todo el corte de esa tela, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante esto. Y bueno, el trabajo sentado. Aquí tengo una imagen de trabajo sentado. Puede ser en taller u oficina. Pues vaya, vea aquí alguien inteligente, pues decidió poner una ayuda mecánica en este puesto que no lo tenía. Este señor puede cargar este gran barreno, ¿verdad? Pero que lo está cargando, le está ayudando a cargar en la garrocha esta, ¿verdad? Bueno, aquí el tema es que le pusimos iluminación artificial para que pueda desarrollar sus tareas este empleado, ¿verdad? Y siempre vea soporte lumbar. ¿No? Bueno, entonces, y aquí pues nos muestra algunas distancias, ¿verdad? Algunas distancias que tenemos que tomar en cuenta. Esto es ergonomía, ¿verdad? Entonces, aquí están las recomendaciones ergonómicas para el trabajo de pie. Digo, aquí está el de sentado. Usted va a escoger el diseño del puesto de trabajo y es mejor cuando se requiere precisión en acción de pie en pedales, ¿verdad? Entonces, escribir o ensamblar fino. No se requieren esfuerzos grandes, manejo de pesos menores de 4 kilos. ¿Ah? No se requiere elevar las manos arriba de 15 centímetros de la superficie de trabajo. Cuando se requiere un alto grado de estabilidad del cuerpo para desarrollar el trabajo y periodos largos de trabajo, es mejor el puesto de trabajo sentado, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga cualquiera de estas variables o varias de ellas, el diseño preferido es sentado. ¿Ah? Como dice aquí, el diseño preferido es sentado. Cuando hay posición con manejo de pedales, escribir o ensamblar fino, y para nosotros esto es muy importante. El coser las piezas, pegarlas, ese es ensamblar fino, ¿verdad? Necesitamos esa posición. No hay grandes esfuerzos, la gente no se está moviendo y sí se requiere estabilidad del cuerpo para que la gente pueda ir metiendo las piezas y pegar esas piezas, ¿verdad? Porque a veces no es solo el correr, tiene que cuadrar bien para que no salga, como dijeran en mi pueblo, que esa pieza salga xereta, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué variables o factores dimensionales tenemos que tomar en cuenta como críticos para esa posición? Ah, y por eso es que es antropometría, altura de la silla, la altura de la silla. Entonces, en la altura de la silla, profundidad del asiento y la espalda y un descansapiés. ¿Ah? Son variables que tenemos que tomar en cuenta. Espacio para piernas y rodillas. De ahí la importancia de medir la distancia de la rodilla al piso y de la rodilla a la superficie de trabajo. Bueno, la altura y profundidad de las mesas de trabajo, que era lo que le estaba hablando hace un ratito, en actividad de pie. Bueno, el alcance de manos y pies son algunas de las variables que tenemos que tomar en cuenta nosotros para, pues, diseñar un puesto de trabajo. Es lo que hace la ergonomía. Y el trabajo de pie, vaya, el trabajo de pie es mejor cuando no existe espacio para extender pierna o rodilla. Se manejan objetos mayores de 4 o 5 kilos. Los alcances son altos, bajos o profundos, en demandas frecuentes de flexión de espalda, como empaque, grapeo, envoltura, etcétera, ¿verdad? Pues que nosotros el trabajo de empaque lo hacemos de pie, ¿verdad? Y requiere movilidad constante. Entonces, ¿cuáles son los factores dimensionales críticos? Distancias de alcance, altura de las mesas, ángulo de los miembros superiores
necesidad de los tapetes antifatiga, evitar flexión de más de 25 grados de cuello. Si usa dos manos, distancia de alcance debe ser corta, ¿verdad? Que es lo que le digo. Y está el pobre allá queriendo cuadrar para poder cortar, ¿verdad? Entonces, todas esas variables son las que quiere. Ya ni tomé clase. ¿Comentarios? ¿Alguien habló ahí? Comentarios, preguntas. Aquí hemos hablado de lo que es la ergonomía, de la antropometría, de los beneficios de la ergonomía, de la ciencia que necesita. Hemos hablado de posiciones, trabajo de pie o sentado, ¿verdad? Porque vamos a pasar ya a las lesiones ergonómicas. Entonces, o lesiones por disergonomía. No hay preguntas, comentarios. Hoy sí el chat está triste. Bueno, son 15 para las 11. No nos va a dar tiempo de haber herramientas. Las vemos la próxima semana. Ya les decía, terminamos toda la conceptualización de ergonomía y ahora vamos a ver los traumas musculoesqueléticos, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que genera la disergonomía. Vayan, biomecánicamente, posturas y movimientos inadecuados generan sobreesfuerzo en músculos, ligamentos y articulaciones. Esto va a afectar el cuello, los hombros, la espalda y la muñeca, ¿verdad? Entonces, ay, Elder, si se ha dicho que las sillas son muy bajas, ¿cómo hacer para que las escuche? Bueno, hay que presentar las quejas, ¿verdad? Presentar las quejas, ver si la gente está enferma. De esta manera, cuello, hombros, espalda y muñecas, ¿verdad? Porque esas posturas y movimientos inadecuados generan sobreesfuerzo, generando daño al cuello, a los hombros, a las espaldas y la muñeca, ¿verdad? Bueno, posturas y movimientos inadecuados causa un gasto excesivo de energía. Vea, aquí es puramente mecánico, ¿verdad? El cuello, hombros, espalda y muñecas, muscular. Posturas y movimientos inadecuados causa un gasto excesivo de energía que afecta músculos, corazón y pulmón, ¿verdad? O sea, yo estoy sentado todo el día en una posición incómoda, me va a dañar cuello, espalda y además voy a tener un gasto excesivo de energía por la posición inadecuada, por el puesto inadecuado, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues es lo que yo quiero que vayamos comprendiendo. Sí, vaya, necesito que ustedes, con todo lo que hemos visto, pues vaya, ¿para qué nos sirve biomecánica, antropometría? Pues la biomecánica estudia estas posturas y movimientos, ¿verdad? Que son inadecuados, que entonces genera sobreesfuerzo, afectando el cuello, hombros, espalda y muñecas, y además todo esto inadecuado genera un gasto excesivo de energía, afectando músculos, corazón y pulmón, ¿verdad? Esto genera taquicardia. Una de las mediciones indirectas que se utiliza para determinar el gasto energético es precisamente la frecuencia cardíaca. Vaya usted y vea y mida la frecuencia cardíaca de la gente al entrar y vaya y mídasela a media jornada que tienen de estar sentados moviendo el pedal. Yo veía que había alguien que apachaba el pedal y de ahí sacaba la pieza y movía otra pieza con la rodilla y yo veía, pedaleaba, apachaba, ya no pedalean, pues apacha el pedal, quita el pie del pedal y mueve otra pieza. No logré ver, pero estaba viendo. Usted ve, ahí hay dos movimientos. Presión sobre el pedal, quita el pedal, otro movimiento,
luego la rodilla para afuera y la rodilla para adentro, ¿verdad? Son 4 movimientos. 1, apacha pedal, 2, suelta el pedal, mueve la rodilla para mover otra pieza, suelta la rodilla y ahí hay movimientos. Aparte de los movimientos que está teniendo metiendo la pieza, ¿verdad? De todas esas cosas hay que ir uno a ver a los lugares de trabajo. Vaya, este mecanismo de daño, la actividad por trauma, por sobreesfuerzo, genera un daño dando entonces ya tendinitis, compresión de nervios, lumbago, etc. Entonces aquí yo los he traído con las posiciones repetitivas inadecuadas que por sobreesfuerzo van a causar daño de ligamentos, músculos en espalda, cuello, brazos, ¿verdad? Estos movimientos inadecuados generan un aumento del gasto energético que va a impactar con daño muscular, daño a los pulmones y al corazón, ¿verdad? A nivel local va a generar tendinitis, compresión de nervios y lumbago, ¿verdad? Como vemos aquí, pues, cómo está constituido el cuerpo, las articulaciones. Luego tenemos los ligamentos, que son estos blanquitos que están pegados, adheridos al hueso. Luego ya están los tendones, que son estos más largos, que se continúan con los ligamentos, ¿verdad? Y los rojitos, que son los músculos. Ya aquí vemos que van las arterias y los nervios, ¿verdad? Entonces así está el cuerpo y les enseño la articulación porque aquí está la articulación con su cápsula sinovial, ¿verdad? Entonces, que es cómo está la cápsula articular que tiene líquido sinovial. Por el tiempo, bueno, quedan 10 minutos. Ahora vea que todo esto que tenemos aquí, estos tejidos pueden fatigarse o agotarse, ¿verdad? Pues como vemos ahí, pues a mí me gusta esta diapositiva. Bueno, esta pregunta sí es complicada. Una consulta o un trabajador puede demandar al empresario si no tiene los implementos. O sea, pues sí, puede presentar una queja. Puede presentar una queja al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, o sea, se apersona, puede pasar. Dice Elder que no es su caso, pero que puede pasar. Sí, puede pasar, ¿verdad? Trabajador inconforme. Por eso nosotros siempre decimos, cuando usted implementa requisitos o elementos de prevención de riesgos, usted tiene una sombría legal. Usted lo está haciendo, ¿verdad? No que mire que ese trabajador se queja que se enfermó en la empresa. Vamos a la empresa, vamos a ver. La gente tiene buenos asientos, la gente a la altura de la mesa está bien, la gente hace sus pausas activas, la gente tiene su tiempo para comer, la gente está contenta, ¿verdad? Siempre habrá un fulano que quiere discutir, pues, ¿verdad? Pero vaya, sí se puede dar ¿ah? Y puede hacerlo, está en su derecho el trabajador a ir a presentar la queja que no le están dando los equipos adecuados, ¿verdad? Lo que pasa es que sabemos que bueno, les dije en el principio que las leyes son tutelares del trabajador, pero hay tantos elementos en el camino que no sabemos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un empleado que por todo se queja. Sí, efectivamente, ahí es donde le digo, puede haber uno que se queje, que se vaya a quejar, pero yo lo que tengo que tener en la empresa es la respuesta. No, mira, aquí está el equipo, aquí está la otra, aquí está la otra. Pero si cuando llega al ministerio encuentra 20 quejándose, entonces ya la cosa es complicada, ¿verdad? Pero bueno, vea, aquí está, a mí me gusta este de aquí, porque aquí vemos fibromialgia, eh, está desgarrando aquí el
el tendón, ¿verdad? Está gastando, el músculo empieza a sufrir, ya empiezan los dolores, ¿verdad? Que son estas flechitas que tenemos aquí, la espalda, ¿verdad? Vale. Entonces, los tejidos se pueden dañar. Como vemos, aquí hay una secretaria que termina así el día, ¿verdad? Secretaria. Y no me va a decir que esto no puede ocurrir. Y bueno, es importante entonces que veamos que la falta de ejercicio está demostrado que personas que no realizan ningún tipo de ejercicio tienen mayor riesgo de sufrir lesiones. ¿Está? ¿Estamos claros? Eh, es necesario entonces que nosotros pongamos estos temas de animar, esto es promoción de la salud, ¿verdad? A poner en algunas empresas, pues lo que pasa es que si trabajamos mucho, que es lo que hay que ver en un complejo industrial, le puede decir, mire, ahí hay un gimnasio, el que quiera ir, pues tendrá que pagar en vez de 300 pesos, 100 pesos, y ahí tiene caminadoras, tiene bicicletas, si quiere hacer pesas, ahí hay pesas suficientes, por supuesto, para que la gente haga ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos. Y aquí, pues, solo para lo que no nos va a alcanzar es las herramientas. Solo menciono algunos de los traumas musculoesqueléticos más frecuentes. Bursitis es la inflamación de la cápsula sinovial. La celulitis es un proceso infeccioso por principalmente roce constante sobre la piel, ¿verdad? Que desgasta la piel y puede haber una infección. Cuellos y hombros tensos, dedo engativo, epicondilitis, ganglión, osteoartritis, bueno, una síndrome del túnel del carpo, hay, y de los más frecuentes que es la lumbar. Bueno, aquí tenemos la bursitis, que es inflamación de la cavidad, de la cápsula articular, causas atípicas, arrodillarse, hacer presión sobre el lodo. La celulitis, hablábamos de la infección, empleo de herramientas manuales, martillos, palas, que hay lesión de la piel, ¿verdad? Y polvo. El cuello, hombro tensos, dolor localizado en el cuello, mantener una postura rígida, ¿verdad? Todo el día agachado, metiendo las piezas, hablando del diseño. El dedo en gatillo, pues se traba por una inflamación de la articulación. Y solo para que vean ustedes, epicondilitis, dolor e inflamación en lugar de la tensión. ¿Verdad? El más frecuente es el codo de tenista, que se da en actividades que hacen el movimiento que hace el jugador de tenis, ¿verdad? Moviendo, entonces eso genera lo que se llama codo de tenista. El ganglión no es más que un quiste sinovial, ¿verdad? Entonces hay una masa redonda que se puede resolver sin cirugía. En algunas veces es necesario hacer cirugía. Bueno, la osteoartritis, ¿verdad? Rigidez y dolor en la espina dorsal, el cuello, otras articulaciones. Eh, entonces, sobrecarga genera osteoartritis, el síndrome del túnel del carpo, pues bueno, ¿verdad? Trabajo repetitivo con la muñeca doblada, solo para que ustedes vean. La tendinitis, movimientos repetitivos. La tenosinovitis, igual, movimientos repetitivos. Eh, puede provocar un aumento repentino en la carga de trabajo. Entonces se da la inflamación del tendón, que es lo que es un movimientos repetitivos, ¿verdad? Constantes. Por eso yo tengo que caracterizar qué es lo que se hace en mi empresa. Y bueno, la lumbalgia, que es toda condición de dolor, rigidez, dolencia o fatiga en la parte baja de espalda, ¿verdad? Que afecta tanto tejidos blandos como huesos y articulaciones de la columna vertebral, ¿verdad? La etiología es multifactorial, ¿verdad? La evaluación clínica nos muestra de inicio rápido, cuadros recurrentes y crónica con, eh, con prolongado sufrimiento. Bueno,
de una manera general, yo les mostré el campo de la ergonomía, las lesiones por disergonomía. No sé si tienen algunas preguntas. No quisiera en este momento continuar porque ya vienen los métodos de evaluación ergonómica y quisiera que en esto pues tuviéramos, es decir, no me queda mucho, pero sí no me alcanzarían 10 minutos o 15 para explicarles esto. Que sí quiero también que conozcan estos métodos de evaluación ergonómica, que les voy a presentar pues 3 métodos, ¿verdad? Que es el método OWASP, el método RULA y el método REVA, ¿verdad? Entonces, hay diversos métodos que se utilizan para hacer el análisis de riesgo que pueden originar trauma musculoesquelético y vamos a ver estos 3 que son algunos de los más comunes. En Guatemala hay una tendencia ahorita, hay una doctora que está vendiendo estos procesos con unos españoles, ella tiene ese contacto, no utilizan, utilizan varias herramientas, ¿verdad? Hacen un recorrido con algunas herramientas y luego instrumentan con otra herramienta. Por eso les digo, hay muchas herramientas. El tema es que uno tiene que familiarizarse con una o dos herramientas, a lo máximo 3, para poder realizar. Nosotros, pues, recomendamos estos 3. Será el método OWASP, el método RULA y el método REO. Vamos a ver qué es lo que valoramos con ellos. He querido durante mucho tiempo hacer un taller de herramientas ergonómicas, pero no ha sido posible, ¿verdad? Vaya, pero bueno, entonces nosotros en la próxima semana, porque hoy sí ya son las 11, vamos a terminar hoy aquí. Yo voy al médico ahorita, ¿verdad? Tengo una pequeña cirugía que pasaré el fin de semana en reposo. Tengo la cita ahorita a las 12 para que no me vaya a agarrar el de la puerta. Lo dejo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a todos. No hay preguntas, dice Elder, que su empresa les da todo, gracias a Dios. No, pues ustedes contestaron la gran mayoría cuando hicimos el estudio autoevaluación de los principios de acción, de acción preventiva, pues la gran mayoría de ustedes dice que están bien, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces yo no dudo eso, ¿verdad? Entonces vamos a, gracias Primetex por que me desean que todo salga bien, ojalá sea así porque no quiero sangrar. Bueno, está bien. Entonces, primero Dios, nos vemos el miércoles, ¿verdad? Con métodos de evaluación ergonómica y de una vez vamos a ver estrés y otros riesgos psicosociales, ¿verdad? Haciendo un poquito mayor énfasis en estrés. Así que muchas gracias a todos. Nos quedamos acá que vamos a conocer tres métodos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y bueno, entonces, doña Ruth. Gracias, doctor. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias por la presentación. Le deseamos todos que salga bien. Ahí le siguen pues enviando saludos. Feliz descanso a todos y cuando tenga oportunidad, pues agradecemos que nos mande el formato para las inspecciones. Hoy por la tarde les voy a estar enviando las grabaciones a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Que descansen. Adiós, Elder.